Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Candidato a Contratado, un espacio donde vamos a hablar de empleabilidad, crecimiento profesional y todo lo que hay detrás de un proceso de selección. Hoy es un gran episodio porque hoy vamos a conectar desde lo humano, porque detrás de cada entrevista, cada perfil, cada candidato hay emociones, historias, decisiones que cambian la personalidad y el rumbo de una persona. Conseguir trabajo no es cuestión de suerte, es cuestión de entender qué pasa detrás de cada proceso de selección, de cuidar los detalles y de prepararte para destacar con autenticidad. Porque el candidato que se diferencia no siempre es el que tiene más experiencia, sino el que sabe comunicar su valor y dejar huella en cada interacción. Soy María José Ocampo, mamá, emprendedora y consultora de talento. Y esto es de Candidato a Contratado, un espacio donde transformamos la búsqueda laboral en una estrategia que sí funciona. Un podcast coproducido junto a Casa Editorial El Tiempo y elempleo.com. La plataforma que conecta a miles de profesionales con nuevas oportunidades y que comparte conmigo la misión de ayudarte a dar el siguiente paso en tu carrera. Y ese es mi caso. Hoy traigo un invitado muy especial que cambió el rumbo de mi vida porque fue uno de los pioneros en enamorarme de este mundo del reclutamiento, fue mi segundo jefe y hoy lo invité a que nos comparta toda su trayectoria. Felipe actualmente Felipe Delgado, es el director ejecutivo de Michael Page, una de las firmas de reclutamiento más reconocidas a nivel global, y desde su trayectoria, ya lleva casi 14 años en la organización, nos va a contar qué hay detrás de los procesos de selección, cómo destacar, cuáles son los errores más frecuentes que cometemos como candidatos al momento de buscar empleo y qué es lo que más están buscando las empresas en este momento. Así que básicamente esa es un poco como la trayectoria de él. En este momento quiero como contar básicamente la experiencia de él, se ha enfocado también en perfiles de alta y media gerencia, pero más allá de toda esa trayectoria que ha tenido, él antes de ser profesional es papá, tiene 2 hijos, tiene a Luciana de 10 años, Agustín de 8 años y hoy nos viene a compartir toda su trayectoria, no solamente también a nivel personal y profesional. Así que, Felipe, bienvenido. María José, un placer. Mil gracias por la invitación. No, a ti por... Está muy bien la reencontrada. Así es, después de tantos años. Bueno, Pipe, arranquemos en materia. A ver, mucha gente habla del headhunter, de que somos cazatalentos, pero ¿qué es un headhunter? ¿Qué hace una firma de reclutamiento? ¿Cómo funciona? Una firma cazatalento es la encargada de seleccionar personas para las compañías. ¿Cómo se hace? A partir de mapeos, de entender muy bien el mercado, la necesidad y cómo traducirle a nuestros clientes la necesidad que se tiene en una posición, un proyecto, un desafío, cómo traducirle qué encontrar en el mercado para poder solventar ese desafío como tal. Eso básicamente es lo que hacemos. El proceso de selección es un proceso de comparación, es un proceso donde la toma de decisiones se da a partir de el poder ver diferentes opciones dentro del mercado. No siempre las opciones, pues, la mejor disponible no es siempre la que más encaja. Hay que mirar, digamos, el contexto y la compañía que prefiere dentro de lo que está pensando como proyecto. Y ese es el valor agregado, pues, que se da nosotros y cualquier compañía que se dedique al headhunting. Y también yo siento que un poco nuestra función es como trasladar las realidades tal cual lo que tú dices del mercado, porque yo siento que las empresas, los empleadores tienen una expectativa, pero al lanzarse al ruedo esa posición no existe, ese perfil no existe, o con ese salario no existe. Entonces también es un poco cuestionar y trasladar lo que está pasando en el mercado. Sí, total. O sea, yo creo que ahí nosotros somos los que ponemos como el contexto y la realidad encima de la mesa, por eso nos llaman consultoras, porque las empresas nos consultan qué disponibilidad hay de ciertas herramientas en ciertos perfiles para poder afrontar proyectos. Perfecto. ¿Y cuándo una empresa toma la decisión de contratar un headhunter? Yo creo que hay múltiples razones. Yo creo que la primera y una gran que aparece es poder legitimizar procesos. O sea, nosotros en las organizaciones necesitamos transparencia, necesitamos que haya una competencia que esté verificada y que pues todos estemos alineados en que el perfil que escogemos es el idóneo y que tuvo pues un proceso que se respetó y que tuvo en cuenta ciertas variables que para la empresa son muy importantes. Yo creo que la primera es la capacidad que nosotros damos a las compañías de legitimizar los procesos. Después, evidentemente, hay temas operativos donde las compañías no tienen el acceso
ni la disponibilidad de recursos para hacer procesos de selección. Por ejemplo, no sé, cuando haces una startup o haces el lanzamiento de un producto nuevo, pues eso desbalancea las cargas laborales que tienes en tu área de recursos humanos, que debería ser la responsable de esto. Pues ahí entramos nosotros a sopesar como proveedor adicional. Y después hay razones más de compliance, ¿vale?, que tienen las compañías en ciertos cargos, donde sí o sí tienes que vincular un tercero para que entre y haga la investigación y dé como el parte de tranquilidad a la junta directiva y a los accionistas de que las personas que estás contratando pues fueron seleccionadas en franca lid y bajo un proceso transparente. Ok. A mí me pasa muchas veces que cuando las empresas me buscan es cuando ya lo han intentado todo. Llevan 2, 3 meses quemando recursos y definitivamente no, y entonces me entregan ese chicharrón, resuelva, y entonces pretenden que uno haga en 3 días lo que ellos han intentado hacer en 3 meses, ¿no? Entonces es esa presión un poco, y también me ha pasado que me han buscado también como para validar concursos internos, incluso yo diría es extraño, porque también no es solamente para esas posiciones gerenciales o altas dentro de las organizaciones, sino que también, oiga, tengo un concurso interno, ayúdeme a hacer desde su mirada objetiva como un tercero una evaluación tal cual dentro de los lineamientos que tú estás mencionando. ¿También te ha pasado eso? Sí, en la primera caso, evidentemente, pues bueno, también me han llamado o nos han llamado para ese tipo de desafíos donde ya hay un mapeo de 60, 70 personas de un mercado que posiblemente puede ser de nicho, y entre usted y salve la patria, y evidentemente pues nosotros investigamos mucho y ponemos con nuestro conocimiento o con el conocimiento de mercado que tienen las compañías como nosotros, pues ponemos un poco las reglas para que no haya una expectativa mucho mayor a la que ellos han tenido. Evidentemente pues no son malos ni hacen su trabajo mal, sino que hay algo que está desencajado dentro del proceso. O sea, nosotros lo que buscamos es como hacer el puente viable entre una necesidad y un ofertante o algo que se ofrece en el mercado. Muchas veces no están tan alineados, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros y poner esa información. Yo creo que tenemos una credibilidad alta al ser una compañía o hacer compañías que pues tienen largo recorrido, tenemos especialidad, o sea, hay cosas que definitivamente pues nuestra palabra tiene un peso importante en la toma de decisiones. Pero sí, es un tema donde nosotros, pues ahí es donde más nos desafía la consultoría, de ampliar horizontes, tener más flexibilidad, y con eso pues logramos muchas veces tener éxito, otras veces no. Otras veces es una utopía en donde se metió la empresa y cuando no se alinean las variables, pues estás buscando algo que no existe. De acuerdo. Son personas. Las personas en un momento tienen cierto tipo de experiencia y de credenciales. Eso no se puede ecualizar, ¿sí me entiendes? Dame un poquito más aquí, un poquito más allá, no. Sí, o como hacer galletas, tal cual, como un gramito de inteligencia, 2 gramitos de carisma, y uno dice, no es hacer un pastel. Claro, exactamente. Eso es. Entonces, la credibilidad del headhunter, y lo hablábamos ahorita de la confianza, de cómo uno se posiciona frente a sus clientes, pues la credibilidad hace que pues esto fluya más y el cliente como que se abra y pueda tener otras opciones. Súper. ¿Y un headhunter solamente maneja posiciones de alta gerencia o no necesariamente? No, nosotros tenemos varios segmentos y creo que las compañías pueden llegar a tener varios segmentos. Hay algunas que están muy enfocadas y son más boutique para su nicho. Hay unas mercado que son industriales, hay unas que son de solamente alta gerencia. Hay unas que son solamente, no sé, del mercado farma, por ejemplo, que es un mercado muy interesante. Nosotros pues tenemos una envergadura mucho más grande, entonces tenemos una generalidad mayor vía la especialidad, pero sí abarcamos con mayor cubrimiento, no solamente las capas de la jerarquía de una compañía, sino también las especialidades. Ok, perfecto. Un poquito metiéndonos ya dentro de la dinámica de lo que es un headhunter, yo quiero que resaltemos un poco qué hay detrás del rol del consultor, ¿no? Porque yo siento que muchas veces nosotros somos los malos del paseo ante los ojos del candidato, porque somos los que no damos la retroalimentación a tiempo, porque nos desaparecemos, porque, bueno, somos como el puente, tal cual lo que tú mencionas, entre la empresa y el candidato. ¿Cómo es el día a día de un consultor? ¿Con qué tenemos que lidiar nosotros también para mostrar esa otra cara de la moneda? Es un gran desafío. Yo, pues,
evidentemente pues a mí me llegan los grandes situaciones de inconformidad, que no son tantos, pero llegan. Esto es un servicio prestado por personas. Sí. Entonces el gran desafío que yo siempre trato como de ser muy vulnerable ahí con mi cliente, y es que nosotros trabajamos con personas, ¿no? No son máquinas, es gente que se levanta, que tiene situaciones personales, que su ecosistema puede cambiar, que tuvo una mala noche, que el cliente tocó donde no debía tocar. El cliente siempre tiene la razón, pero al frente es una persona que también tiene cierta percepción, ciertos sentimientos. Entonces, pues es nuestro gran reto en el servicio. Tratamos al máximo de estandarizar, nunca lográndolo al 100%. Tenemos grandes academias, tú sabes, academias comerciales, academias de reclutamiento, y luchamos mucho por ir bajo una estructura que sea lo más atinada a nuestra promesa de valor. Sin embargo, pues evidentemente hay desviaciones. Entonces, pues es lo que tratamos al máximo de todo el día tocar y reforzar en cada formación que se le da al consultor. Pero evidentemente es el gran desafío y siempre lo va a ser. O sea, nunca estamos esperando llegar al 100% de ahí ni estar 100% completos, pero sí tratamos de pasar por puntos donde verifiquemos calidad en el servicio. No, total, y a nosotros básicamente nos toca, nosotros también somos humanos, entonces también en parte nos toca lidiar con el candidato que no leyó bien la oferta y nos toca hacer el reproceso de llamar, nos toca lidiar con la frustración del candidato, perdón, de la empresa que cambió el perfil a mitad de camino, o nos toca lidiar con el candidato finalista que lo contraofertaron y nos tocó volver a empezar después de 2 meses la posición. Y, por ejemplo, en mi caso, yo trato de balancear mucho como, y es otra pregunta que te quiero formular, y es ¿cómo se logra ese balance de acompañar al candidato de forma muy humana, pero también manejando la presión de la empresa? Yo, por ejemplo, en mi caso, para mí ese balance es muy difícil, sobre todo en situaciones cuando nos toca darle la retroalimentación al candidato y nos pasa 2 cosas: o la empresa no nos dio el nivel de detalle que necesitamos para retroalimentar al candidato, o nos dio una retroalimentación que es muy sensible para retroalimentar al candidato. Que uno quiere ser muy honesto, pero uno dice, ¿cómo le digo eso al candidato? Como que uno dice, ¿cómo encuentro las palabras exactas para realmente no herir sentimientos, sensibilidad? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo mantienes ese balance entre candidato y empresa? Ese es el otro gran desafío que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que convencer. Nosotros tenemos 3 variables dentro de la ecuación, o inclusive 4, pero pues 3 variables que piensan, caminan y toman decisiones, ¿sí me entiendes? Entonces, pues no es fácil ponerlos todos en la misma línea, y es el cliente, el candidato y el consultor, ¿sí me entiendes? Entonces, pues primero nosotros garantizarle que el consultor tenga todas las herramientas para poder lidiar este tipo de situaciones, ¿vale? De exigencias, de premuras, de afanes que en algún punto pues el afán no es muy... no está muy alineado con el buen trabajo, con la calidad. Entonces, ¿cómo lo trasladamos sin sentirnos displicentes, pero sí con una estructura de investigación de que esto se hace por ciertas... Hay que pasar por unos lugares antes de poder hacer todo en la vida. O sea, esa es la garantía que nosotros tenemos que dar. Después el candidato, pues, ser muy humano, porque ahí hay una expectativa importante. Yo creo que gran cantidad de candidatos que nosotros vemos, pues, están buscando cambiar su vida, están buscando... La de su familia. La de su familia, o sea, esto es un tema que es bastante profundo, muy romántico, pero nosotros tenemos que hacerlo negocio. De acuerdo. Entonces tiene que ser muy eficiente, ¿vale? Pero teniendo el candidato siempre de nuestro lado y evidentemente el cliente. Entonces obviamente es un manejo de variables que desafían un montón y que no se pueden descuidar. Entonces todo el tiempo nosotros le llamamos drive de candidato, drive de cliente, y eso es como le doy consultoría al candidato, pero y también al cliente. Porque también, por ejemplo, yo hay veces cojo a mis empresas y les digo, tú también tienes que enamorar al candidato, construir marca empleadora, enamorar de cómo va a ser el día a día, con qué recursos va a contar. Tienes un equipo de onboarding que lo va a recibir una vez llegue, porque creen que no, que solamente es el candidato, como esa relación superior, soy tu empleador, yo soy el candidato inferior y tienes que agradar a todos mis requerimientos, cuando siempre es en doble vía. Entonces uno está ahí intermediario mediando las dos partes. Eso pasó hace mucho tiempo, de la posición dominante, del que da la oportunidad. Ya cambió. Eso cambió en su mayoría. Yo creo que sigue habiendo en algunos tipos de perfiles cierta dominancia, pero
en perfiles estratégicos, que es lo que más se nos pasa por delante a nosotros, pues esto es un tema de enamoramiento en doble vía. Entonces, nosotros también tenemos que un poco sentar al cliente y decirle, oye, necesito espacios, necesito rapidez, esta es tu primera cara frente al mercado, porque ni siquiera es el candidato seleccionado, es todo el mundo que pasó de tu industria posiblemente. Total. Pues es el que dice, oye, yo participé en un proceso con esa compañía, pero no te imaginas. Fue horrible fue la terrible, experiencia. o fue increíble, o sea, que el feedback, la empresa que contrataron para contratarme, o sea, todo fue... Y desde ahí se construye algo que tú dices que es muy importante, que es la marca empleadora. Entonces, yo creo que el tema cambió y tiene uno que ser muy astuto para retener, atraer y contratar gente que realmente le cambie la vida y el panorama a las compañías. Entonces, estoy alineadísimo. Es un gran desafío. Parte también de nuestro rol como consultor es que también desromanticemos que nuestro trabajo es espectacular, porque también parte es muy operativo, muy rutinario, entrevista tras entrevista, candidato tras candidato. A ti particularmente, digamos, ¿qué elementos tiene un candidato que logra como generar recordación a ti, como dejar huella y decir, wow, este candidato es increíble y quiero avanzar con él en el proceso de selección? Lo divido en dos lo que me dijiste, porque es importante la primera parte y no me dejes olvidar de la segunda, que fue lo que me preguntaste. Por supuesto. La primera parte es... lo acabo de olvidar, entonces te respondo la segunda. Mira, para mí la transparencia y la genuinidad en el discurso tiene que estar, ¿vale? Hay candidatos que son grandilocuentes, pueden tener una coherencia en su speech que puede llegar a llamar la atención, pero para mí la naturalidad y la genuinidad trasladada en transparencia, ¿vale? Y en vulnerabilidad es lo que me genera mi confianza para saber que mi cliente va a estar confortable con ese candidato. Yo desarrollé toda mi vida de reclutamiento operativamente en el área de ventas y mercadeo, y tú sabes que los perfiles de ventas y mercadeo son muy hábiles, ¿vale? En la comunicación, y ellos tienen pues la característica de que todo lo hicieron perfecto. Yo no vi el primero que me dijera que no cumplió el presupuesto y que no creció al 200%. Todo es maravilloso. Todo es maravilloso, además que de verdad que tienen una muy buena capacidad de comunicarse. Pero eso no es suficiente. Uno ya con el tiempo pues ya sabe más o menos qué es 100% verdad y qué está un poco adornado o se está omitiendo. Además, pues el mercado no es tan grande como uno cree, y pues el entrevistar tantas personas te da como el arqueo de la información, sí, y uno sabe quién hizo qué y quién no hizo qué, quién era el responsable, cómo eran las estructuras. Eso te da pues la experiencia de tantos años entrevistando gente de múltiples compañías. Entonces, para mí, te resumo de nuevo, para mí es la genuinidad, la vulnerabilidad y lo real que te sientas en una entrevista donde pues nadie es perfecto, todos tenemos áreas de desarrollo, y uno reconocer ese tipo de cosas pues lo hace humano, y la humanidad conecta, ¿vale? Conecta. Total. Que es, yo creo que el gran reto en entrevistas, y eso es lo que tratamos al máximo, como decirle al candidato, mira, el tipo de cliente es así, o sea, nosotros como que hacemos esa labor previa de hacer un brief de dónde lo estamos metiendo, dónde está ingresando en este momento. Entonces eso creo que es lo que me hace que yo recuerde todavía candidatos. Yo recuerdo todavía candidatos que digo, wow, y los he seguido en sus carreras, y pues hoy el ojo no me ha fallado en la mayoría de veces, y hoy están en posiciones muy, muy importantes. Súper. En mi caso, el candidato que me genera recordación, sumando a todo lo que estás diciendo, es un tema de empatía. O sea, cuando yo soy socióloga, yo no estudié nada de logística ni los temas pues de nicho, que cada vez se vuelve más técnico en cada sector, pero cuando yo me siento con un candidato y que se ponga en la posición de te voy a desglosar lo que hago, y a través de esa entrevista aprendo de un sector, aprendo de una industria, me parece espectacular. Y no es el típico tal cual, porque entonces, claro, se ponen una máscara de yo soy el experto, y a través de un montón de tecnicismo, digamos que empiezan a enredarlo a uno, y uno como, venga, no entiendo ni la mitad de cosas que usted me está diciendo. Pero cuando tienen esa capacidad de ser sensible, empáticos, se ponen en la capacidad de ese entrevistador y decir, venga, usted es la persona, de pronto son psicólogos o personas que de pronto no conocen en detalle como tal, le va a explicar usted cuál es mi sector, cuál es mi rol, cómo es mi dinámica. Y ahí me acuerdo un poco que eso es algo que yo aprendí y amé de mi paso por Michael Page, era uno de nuestros indicadores, y eran esas entrevistas proactivas que hacíamos semanalmente,
donde yo decía, pero ¿por qué entrevistamos proactivamente a alguien si no hay una vacante abierta? Y nunca me voy a olvidar que fuiste tú o alguno de mis compañeros me decían, Mari, es que esa es tu forma de conocer la industria de primera mano. Sentarte con las protagonistas de cada mercado, de cada nicho, que te expliquen qué está pasando, qué movimientos se van a hacer, cuáles son las crisis que vienen para la industria, vas a tener información privilegiada. Entonces, muchas veces les digo a mis candidatos que asesoro es, toquen puertas con headhunters, que los llamen a una entrevista proactiva, no es ir a perder el tiempo, es Sí, no. entregar una información valiosa, pero estar en el radar de consultores para que una vez se active la vacante en 2, 3 semanas, 6 meses, lo que sea, se active y ya se optimice, digamos, esta primera fase de evaluación. Mira, tocabas algo muy importante y es el lenguaje, y es lo que nosotros, por medio de la especialidad, de ser muy orientado a cierto nicho de funcionalidad o de sector, generamos continuamente, y es que podamos conversar el mismo idioma, ¿vale? Pero ahí hay varias cosas que especificar dentro del proceso, y es que tu relación con el headhunter es una, tu relación con los diferentes interlocutores dentro de la empresa que va a seleccionarte es otra. Y se diferencia internamente porque lo que quiere ver el área, por ejemplo, si el primer filtro es recursos humanos, lo que quiere ver recursos humanos es muy diferente a lo que quiere ver el hiring manager o el líder que te va a contratar, ¿vale? Es muy diferente. Por eso es importante cuando uno hace procesos de selección, hacer procesos de selección inteligentemente. O sea, uno tiene que prepararse, uno tiene que ir a compañías o asesores que te digan, mira, esto se mueve de esta forma y esta es la mejor forma de hacerlo, porque no es plano. Mi speech no debería ser plano. Es así como tú le das un mensaje a tu hija, no es lo mismo que darme un mensaje a mí. Tú hablas de una forma diferente. ¿Por qué? Porque los lenguajes son diferentes. Entonces, ahí es importante recalcar que hay diferencias entre la consultora, headhunter o la persona que está haciendo el proceso de selección, la compañía en sus diferentes etapas. Entonces, ahí hay que ser muy inteligente en ese approach. Perfecto. Y en esos pequeños detalles, ya como para aterrizar y ejemplificar, digamos, de ciertos comportamientos que tú digas, desde el inicio yo sé que va a ser un candidato ideal para mi posición, ¿qué ves tú? Yo, por ejemplo, desde la primera llamada, desde el tono de voz cuando me contestan, yo digo, eso no es. O sea, no voy a perder el tiempo en 45 minutos en una entrevista si me contestan así. Y uno dice como, venga, si no puede atender la llamada porque su jefe está al lado, pues dígame. Llámame en 10 minutos, en 20 minutos, reprogramamos, pero que se sienta completamente confiado para atender la llamada. ¿Qué otros detalles te fijas tú así como sutiles para ejemplificar, más allá del discurso, como ya de lo general, qué comportamientos ves tú que tú digas como no? El tono de voz o la comunicación no verbal, digamos, ¿qué otros elementos ves tú ahí contundentes? Ahí yo discriminaría, yo segmentaría la funcionalidad para la cual es, porque evidentemente si es así o no tiene tanto impacto, pues seguramente la parte comercial va a ser más complicado, ¿sí me entiendes? Pero si es una persona, no sé, que trabaja en tecnología, en desarrollo, pues es un perfil totalmente diferente. O sea, evidentemente uno lo ve en las entrevistas, la capacidad de comunicación suele ser, esto no es no quiero entrar en generalidades, pero suele ser pues muy diferente un comercial que un financiero. De acuerdo. O una persona de marketing con una persona de tecnología, o una persona de recursos humanos, la capacidad que tiene de comunicarse y de entender es muy diferente. Entonces, dependiendo de lo que uno busque, pues debería como enganchar ese tipo de pequeñas cosas que son muy importantes, pues porque esto es un proceso de venta. Cuando tú estás en un proceso de selección, pues te estás vendiendo. Estás construyendo tu marca personal. Exactamente, es una marca personal, pero también todos tus skills que van detrás de eso, de manera técnica. Entonces, pues pucha, ¿no? El humano es muy poco predecible y yendo a la casuística, pues he tenido gente que ha sido muy contundente en la entrevista, muy natural, súper espontánea, tranquila, y llega al cliente y el cliente me llama y me dice, pero ¿cómo me presentas una persona así si yo te dije que era de otra forma? Y uno dice, pero yo lo que vi es otra cosa. Fue otra cosa. Entonces, ahí vuelvo al tema de que el ecosistema donde nos movemos es muy influyente del día que presentes la entrevista. Es muy influyente. Y a eso que tú dices, por ejemplo, a mí me pasa, claro, cuando yo entrevisto preliminarmente al candidato, somos 1 a 1.
El cliente de repente me dice, listo, agéndame entrevista con el candidato y se conectan 5 de la empresa. Entonces no es lo mismo el candidato con uno solo que con 5 observadores evaluándolo, que obviamente te va a generar inseguridad. Entonces hay que entender muy bien los contextos y muchas veces les digo a la empresa, venga, usted a mí no me dijo que le iba a entrevistar en esa segunda entrevista 5 personas al tiempo y eso va a cambiar mucho el desempeño del candidato. Entonces también son cosas a tener en cuenta. A mí básicamente también, digamos, otro elemento es lo que hablábamos ahora de esa relación empresa-candidato, de el candidato tiene que tener una actitud proactiva, esté cesante, esté empleado buscando esa transición en términos de como, ok, listo, yo quiero agradar a la empresa, pero también lo que hablábamos, como qué elementos me está dando la empresa que me permita tomar esa decisión responsable de que este futuro empleador me conviene. O sea, como de no solamente agradar, sí, responder, ¿tienes preguntas? No, no tengo preguntas, o como también dar por sentado lo que hacen y no vender como esos logros, esos detalles, sí, como que sean muy pasivos, independientemente del rol. Obviamente esto se va a ver más vacíos en un perfil comercial, pero por ejemplo en un perfil también muy técnico es indispensable como esa línea delgada entre la ambición, pero también como manejar esa como de agradar y como mantener ese equilibrio que pues no es fácil, es como un hilo muy delgado para el candidato. Sí, yo creo que ahí, bueno, el sentido común es el menos común de los sentidos sí. en algunos casos, y uno da por sentado. Por eso pues es importante tener una muy buena estructura de levantamiento de perfil para saber a dónde vamos, ¿vale? Y eso es parte fundamental del input que nosotros le damos a los candidatos para poder que ellos naveguen en ese proceso y en esa consecución de la vacante. Entonces, yo creo que esa estructura puede llegar a minorizar un poco esa expectativa que puede llegar a tener el cliente, pero sí, es un gran desafío, Yo creo que al final el candidato tiene que, lo que te digo, la preparación es fundamental. Es fundamental. Uno no puede, o sea, yo sé que uno sabe lo que sabe, sin duda, pero tienes que llenarte de toda la información, porque esto es un proceso donde no es una conversación con un amigo, ¿vale? Esto es un tema en que evidentemente pues cambian las variables, porque primero te vas a sentir evaluado. Entonces ahí hay una presión adicional que se le da a la cotidianidad de contar tu historia. ¿Sí? No es lo mismo contar la historia con un amigo que contar una historia con alguien que igual te da confianza, pero al final te está evaluando. 100%. Te está evaluando en múltiples aspectos. Entonces, la preparación es lo que te hace que puedas minorizar de pronto esos errores que se pueden cometer en entrevistas. De acuerdo. Ya hablamos de lo que resalta a un candidato, cómo se pueden preparar, comportamientos, pero ¿cuáles son esos errores que tú detectas en los candidatos que pueden hacerlo perder una oportunidad? Las mentiras. Okay. Es contundente, las mentiras. O la información no comprobable o información no exacta es lo que te hacen perder credibilidad y contundencia en todo el proceso. Y esto va desde la confección de tu hoja de vida. ¿Sí? O sea, si no eres concreto, si no eres contundente, si no tienes información corroborable, pues comienza como a divagar. Un consultor ve, yo no sé, 500 hojas de vida a la semana, 600 hojas de vida a la semana. Evidentemente no lee la hoja de vida, hace un brief, ¿sí? Él pasa rápidamente y trata de leer. Entonces, pues hay que utilizar formatos que sean sencillos, que sean con información clara, la información más relevante al principio, no al final. O sea, todo esto se va concluyendo, pero estamos hablando de que no ser contundente en la información, y ahí hablo de mentiras, información exacta y demás, pues es lo que es el gran error que se comete en los procesos de selección por parte del candidato. Ahora mencionabas algo que también, por ejemplo, yo lo tengo catalogado como dentro de los errores que puede descartar un candidato, y es la falta de coherencia a lo largo de un proceso de selección. Si bien el candidato debe tener la habilidad de entender su interlocutor, no es lo mismo el discurso hacia la persona de recursos humanos que un jefe inmediato, que gerencia general. Pero me ha pasado con candidatos que, por ejemplo, un proceso que tiene 5 etapas, el candidato en la medida que va avanzando se va relajando y me va cambiando el discurso en cuanto a información que me dijo, por ejemplo, en temas de aspiración salarial. Entonces, en la tercera etapa ya le voy diciendo, mira, vamos avanzando muy bien, el cliente quiere que sigamos avanzando, y ya no me pide, no sé, los 15 millones que me pidió al principio, ahora me está pidiendo 20 millones, porque ya empezó como a tener certeza y seguridad y confianza de que va a ser la persona seleccionada. Lo que esa persona de pronto no entiende es que al final del ejercicio de selección vamos a sentarnos todas las personas que participamos en la evaluación a decir, ¿a usted qué le dijo? ¿A usted qué le dijo? ¿A usted qué le dijo? A mí no me concuerda, a mí me dijo otra cosa, a mí me habló de otros porcentajes, ¿no?
Y me pasa que, claro, hay que entender tu interlocutor y no estandarizarlo, como bien lo decías, pero también hay que mantener ciertos datos que sean verídicos, y porque las mentiras tal cual generan desconfianza, porque a la larga nuestro rol como consultores, y nos contratan las empresas, es para intentar predecir el comportamiento de esa persona, que lo que hoy estamos viendo durante el proceso de selección sea sostenible en el tiempo. Total. No, es algo con que nosotros luchamos y formamos la gente para que haya esa identificación de ciertas cosas que pueden llegar a ser. Como tú lo dices, es como adelantarse a qué es lo que puede suceder en procesos más adelante. Nosotros tratamos obviamente de confirmar siempre, bueno, Sí. estamos tranquilos con esto es lo que, cuando hablamos de paquete salarial, evidentemente, pues es muy delicado, es algo que pues arranca de una forma y tiene que terminar de esa misma forma, a no ser de que se cambien variables De acuerdo, en del cargo en el incluso. medio, exactamente, en el cargo. Pero, o no sé, en la ubicación, por ejemplo, no es vivir en Bogotá que vivir en Cali. Claro. Entonces, ahí se puede mediar, pero hay cosas que no son modificables dentro del proceso. Y eso hay que cuidarlo porque normalmente el cliente se viene a nosotros, no al candidato. El candidato queda descartado, punto. Ya, pero listo. nosotros comenzamos a perder credibilidad frente al cliente si no logramos controlar y contener esas variables que, como tú lo dices, cuando el candidato se siente muy confiado de que va adelante, comienza a meter, no, pero también yo quiero esto, y también no necesariamente tiene que ser con el número del salario, pero dice, no, yo tengo un, no sé, un auxilio de tanto que no te lo había comentado. Pero ¿cómo no me lo comentaste si es de ese tamaño? ¿Sí Claro, que cambia completamente las condiciones. Entonces, ahí, inclusive, puede suceder el error. Oye, no te lo comenté pues porque no lo tenía en mente, yo te hablé solamente de salario líquido, bruto, lo que sea. Y es ahí donde nosotros tenemos que también mediar. Entonces, eso es una profesión de mediación y de unir puntas todo el tiempo. Yo creo que otro de los errores, cuando hablamos e indagamos sobre los motivos de retiro, no sé si te ha tocado la víctima que, mejor dicho, habla pésimo del jefe, pésimo de la empresa, es que todo me ha pasado, y es ese candidato que no se hace cargo de sus acciones. Como, ok, nadie está exento de que pase una reestructuración. Eso fue en el último cargo. En el anterior, otra reestructuración. En el anterior no es que me llamaba pésimo con mi jefe. En el anterior es que todos me hacían mal ambiente. Y uno dice, ven, ¿en qué momento te haces cargo tú de que realmente parte de esos motivos de retiro fueron quizás por tu desempeño o por tu falta de relacionamiento? Digamos, ¿cómo nos puedes, o sea, qué nos puedes contar como de esos candidatos que no se hacen cargo como de sus acciones, y que también es un error, porque si no se hace cargo de su historia de vida, ¿cómo se va a hacer cargo de un proceso al que le estamos dando la oportunidad? Sin duda. Hay de todo, hay de todo. Yo creo que aquí uno encuentra múltiples vertientes de excusas y de razones y justificaciones a cosas que son naturales y que a todos nos puede pasar. ¿Sí me entiendes? Entonces, evidentemente, uno siempre quiere quedar bien. O sea, es un sentimiento natural. Pero no se lucha contra eso, o por lo menos nosotros desde la empresa no luchamos contra eso. El candidato que nosotros vemos que tiene este tipo de perfil, nosotros preferimos dar un feedback y esperar una siguiente oportunidad que mandarlo a nuestro cliente, porque vemos que no tiene esas capacidades que además nos está pidiendo el cliente, y además que nosotros por default las tenemos que evidenciar en un candidato. Es que es el nombre de nosotros el que va caminando y entra a esa entrevista ahí. Muchas veces es nuestras credenciales de expertos. Entonces, pues con eso no podemos jugar. Y tampoco estamos en la labor de obligar a la gente a que cambie sus versiones. No estamos en eso. Entonces, lo que hacemos es de pronto aconsejar algo, ¿vale? Indagar. Por eso las entrevistas de nosotros pues suelen ser con profundidad, donde podemos arquear, donde el conocimiento del mercado, del nicho donde se mueve el candidato, pues nosotros podemos confrontar algo y sacar. Nosotros no preguntamos, cuéntame tu historia, y nos quedamos callados hasta el final y damos la mano y gracias. No, entramos a indagar, entramos a la parte técnica, entramos a la parte de liderazgo, de múltiples variables que necesita el cliente verificar. Y en todo ese camino se va uno dando cuenta de si la versión está completa, de si la versión le faltan pedazos, y es la forma en que nosotros podemos garantizar la calidad del servicio y la calidad del candidato, si es que se puede llamar de esa forma. Así es, así es.
¿Qué señales o alertas te hacen pensar que un candidato no es auténtico? O sea, ya hablamos, digamos, de ese candidato que dice mentiras, pero digamos hay otras cosas un poco más sutiles que uno como consultor va desarrollando a lo largo de su carrera para decir, este personaje no está siendo auténtico. ¿Tienes algunas señales que de pronto detectas? El discurso. El discurso, El sí. discurso es todo, es la forma en que se aproxima hacia lo que le pasa a uno en la cotidianidad. Cuando hay ciertos parches, pañetes, o sea, como te quieres camuflar algo que, no sé, y ojo que el mercado es lo que te digo, no es tan grande, uno sabe más o menos qué ha sucedido, uno conoce gente de esa compañía Total, también. y puede uno llegar a validar. Exactamente, entonces hay como cruzar información. Entonces yo creo que en su forma de expresarse y de contar las cosas es donde uno dice, wow, no estoy teniendo lo que necesito. Lo que necesito. Y después lo asocio mucho con el tipo de compañía, ¿sabes? Para nosotros es súper importante poder hacer un muy buen levantamiento de la necesidad. Entonces ahí hay compañías que pueden permitir ese tipo de comportamientos y hay otras que definitivamente no. Entonces uno tiene que conocer pues, el área de recursos humanos, el ADN de la compañía, hasta inclusive el jefe de la posición. Ahí uno trata no de manera exacta, pero trata como de orientar personalmente cómo puede llegar a ser la búsqueda. De acuerdo, perfecto. Bueno, hablemos ahora, listo, contratamos al personaje. ¿Cuándo se empieza a notar que nos equivocamos o la empresa se equivocó o el candidato se equivocó seleccionando la empresa? O sea, ¿qué tan pronto, qué tan rápido se empieza a notar una mala contratación en una empresa en doble vía? O sea, no solamente cómo la empresa se da cuenta de esa mala contratación, sino también cómo el candidato puede reaccionar a decir, escogí mal. Voy a hablar desde la empresa, sí, primero. Y nosotros, o sea, la empresa arranca su proceso de onboarding, ¿vale? De iniciación, de capacitación, de formación, de adaptación del candidato y tiene que comenzar desde ese momento a identificar cuáles son las variables importantes para la compañía y comenzar a impregnárselas al empleado, al nuevo empleado como tal. Pero también tiene que tener pues como el contexto y la empatía de saber cuáles son las posiciones que tienen una inmediata un inmediato desarrollo de resultados y cuáles son las otras posiciones que tienen desarrollo de resultados a más mediano y largo plazo. Entonces, todo eso se tiene que contextualizar, pero la empresa desde el primer día debería comenzar a challengear y a intentar leer cómo es el comportamiento, cómo son los cumplimientos y uno arranca desde el primer día de a qué horas llegó. O sea, es que desde ahí uno comienza a medir un poco cómo es la comunicación, qué herramientas tiene y comienza a ser relativamente fácil identificar que uno se equivocó en el proceso, ¿vale? Yo creo que siempre va a ser un proceso de selección una gran apuesta porque es muy difícil en tan corto tiempo identificar cuál va a ser la proyección de comportamiento de una persona o de desarrollo de una persona o del performance de una persona dentro de una posición. Es muy difícil. Siempre va a ser una fuerza. Tratamos al máximo de ajustarlo a que sea un error muy pequeño, pero siempre va a haber cabida para el error para esto. Después, como candidato, uno cómo identifica, o sea, para nosotros y siempre el llamado a las empresas porque es muy común encontrar que el día que llegas no tienes el acceso y nadie te va a recoger. No hay computador, es un mes perdido. Exactamente, no hay computador, no hay usuario para entrar, o sea, esto es un tema que de verdad que, o sea, se piensa que ya está dentro, pero no está dentro hasta que no tenga todo, hasta que no haya pasado un proceso. O sea, nosotros somos súper estructurados en el proceso de onboarding, inclusive hay cosas que no se pueden hacer si no se ha completado el proceso de onboarding. Entonces, pues... Pero eso lo dices, digamos, al interior de tu equipo, como, digamos, en la operatividad de Michael Page. Sí, de la empresa como tal. Son cosas higiénicas que se tienen que garantizar porque desde ahí empieza la experiencia con el empleado. Y después a cosas tan graves como no me pagaron el salario o me pagaron un salario que no era, me pusieron en la tarjeta el nombre del cargo que yo no acepté. Hay cosas que son de verdad que uno dice, wow. Y después el ecosistema de trabajo evidentemente pues influye y muchas veces pues ni siquiera la compañía sino sus compañeros o el jefe. Entonces
Siempre es un gran desafío entrar a un proyecto nuevo, siempre hay la necesidad de que la gente se adapte y que tenga esa flexibilidad para entender pues, que es un ecosistema diferente, una industria diferente, un rol diferente, una responsabilidad diferente y frente a eso pues que tenga la capacidad de desarrollarse. De acuerdo. Yo creo que hay algo muy importante y es el tema de también muchas veces no pasa ni de la empresa ni del candidato, sino como hay un cambio de expectativas que son ajenas a estos dos actores. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo de un candidato que contratamos para ser gerente administrativo y financiero para una empresa, porque la empresa estaba en expansión. Lastimosamente la persona, afortunadamente la persona se contrata coherente a este plan de expansión, pero en el proceso, en el camino, 2 meses después de su contratación, la empresa sufre un tema financiero contundente y el plan de expansión se frena. Para lo que fue contratado inicialmente esa persona fue para temas estratégicos, liderar el plan de expansión, pero queda todo en stand-by mientras se logra solventar este problema y entonces este carro se empieza a tornar un poco operativo. Estado de resultados, temas de conciliación de banco, o sea, tema muy operativo que para esa persona pues no fue contratada para eso. Entonces ahí muchas veces no es ni la empresa, no es ni el candidato, sino que son factores que pues al estar dentro de un mercado pasan cosas que no podemos controlar. Y otra cosa que quiero también visibilizar un poco y es que nuestro rol como consultor no es solamente presento candidato, contratado, ingreso y ya está, sino que nosotros también muchas veces hacemos, no, la gran mayoría de veces, o por decir todas, un proceso de acompañamiento, un acompañamiento en términos de cómo te sientes, cómo va el empalme, qué te falta, cómo te puedo seguir acompañando para yo trasladar esas necesidades que estás sintiendo en el camino a tu empleador, porque uno sigue ahí, uno es el más interesado en no tener que dar garantía, porque también damos garantía, eso es algo que es no sé si secreto, pero hay que revelarlo, y es que nosotros parte de nuestra promesa de valor al trabajar con seres humanos que fluctúan constantemente, o la empresa cambia de decisión porque no le gustó el desempeño, o el candidato decide no seguir porque la empresa no cumple con las expectativas, pues igual nos toca entrar con un servicio de garantía, puede ser por 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo de la envergadura del cargo, y nosotros somos los más interesados en que por supuesto no nos toque dar una garantía, pero hay muchos factores que por más que intentemos controlar, no dependen de nosotros. A mí me pasan con clientes que me dicen, María, quiero que llames por favor a Pepito y le dé retroalimentación porque no ha hecho esto. Yo les digo, yo no estoy dentro de la operación. Habla tú primero con él, retroaliméntalo, tú que estás en el día a día, y con mucho gusto yo ya igual hago un seguimiento un poco más general, pero yo no quiero ser como ese medio de me estás acusando y voy a meterme con cosas que yo no puedo, no tengo la evidencia para llegar a auditar, y mucho menos que no tengo el conocimiento técnico para hacerlo. Entonces no es fácil como mediar esa. Sí, hay que tener, parte. digamos, yo creo que el acompañamiento es muy importante. Las cosas pueden llegar a pasar porque pues, no hay cosas sentadas ni garantías Sí. totales de que la función va a ser exacta como se presenta, digamos, en el proyecto. Normalmente sí, pero siempre va a haber variables y pueden llegar. Lo importante ahí es el acompañamiento y que nosotros podamos pues, dar ese servicio postventa de mediación de qué es lo que está sucediendo. Evidentemente, pues meterse a la operación y un feedback que me parece que es ya muy invasivo. Muy invasivo, demasiado. Hay que ser respetuoso Sí. en el seguimiento, porque pues uno es parte integral de lo que sucedió en ese proceso. ¿Sí? O sea, nosotros fuimos los que le presentamos al candidato la oferta, nosotros fuimos los que presentamos al cliente el candidato, o sea, siempre estamos ahí involucrados. Responsables. Y hay que hacerse responsable desde lo que nos corresponde, pero es parte de que el cliente se sienta acompañado. No tenemos el 100% de asegurabilidad de que esto va a salir perfecto, pero uno siempre quiere, como cliente, que pues, su proveedor esté ahí cerca, para que en el momento en que tenga que tomar una decisión, pues vaya fluyendo un poco la cosa. De la mejor forma. Pero sí, estar cerca es fundamental. Y no, incluso si nos tocó hacer garantía, pues hacer una garantía con todos los argumentos necesarios para poder redireccionar esa búsqueda. Claro, no es eso como, es importante. no, lo voy a sacar porque es que no me cayó bien, no me gustó, es que no sé, es que no te ha pasado con esos clientes que dicen, Sí. es que hay algo. Y uno dice, ese algo, por favor, aterrízalo para yo poder hacer bien mi trabajo, porque si no va a ser un reproceso. Tengo múltiples características soft del perfil que no hemos logrado identificar qué es. Hay muchos. Brillo en los ojos, y luz, o sea, hay cosas que pues definitivamente para una persona es una cosa y para otra persona es otra cosa, por lo cual sí es recomendable en las compañías y hasta el candidato, porque el candidato también tiene sus preferencias, pero sucede más en la parte del cliente que puntualicen qué es esa parte
que es como esotérica del candidato que, que podríamos nosotros traducir en algo un poco más tangible, más verificable, que se pueda leer en una prueba. Sí, hay múltiples formas de hacerlo, pero sí, esa intangibilidad lo hace perder a uno. Súper. Bueno, llevas 14 años en este tema de reclutamiento. ¿Cómo ha cambiado los procesos de selección? Digamos, hablemos desde la forma de evaluar a los candidatos y también qué es lo que están buscando, digamos, de 5 años para acá, qué es lo que más están buscando. Entonces, digamos, hablemos de las formas de evaluar y sobre todo con todo este tema de inteligencia artificial que está en auge. ¿Qué están implementando ustedes al momento de evaluar talento? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué mecanismos, metodologías? Pues yo creo que hay como dos partes. La primera es cómo ha cambiado el mercado del reclutamiento. Yo creo que la parte técnica suele ser una de las partes que más se destaca en el momento de poder generar un informe, ¿vale? Donde podamos ir paso a paso describiendo que la persona tiene las herramientas para desarrollar un rol. Esa es una parte que yo creo que está muy interesante, sobre todo cuando las áreas técnicas se han vuelto mucho más robustas dentro de las compañías y pues con el tren de tecnología que estamos teniendo o que se tuvo, siempre se ha tenido, pero que hubo un gran pico después de pandemia, esto se convirtió en algo que es fundamental o era fundamental en ese momento y hoy está siendo fundamental poder llegar con esa información. Evidentemente, pues las partes más blandas de los perfiles son algo que también se está poniendo más encima de la mesa porque ahorita las habilidades blandas ya no son tan blandas, ya son muy poderosas. Antes se llamaban soft skills, ahora son power skills o core skills. Total. Entonces, estamos viviendo, digamos, un cambio en la forma en que nosotros nos aproximamos a esas herramientas. Y hay compañías que depende del rol también las ponderan en qué es más importante y qué es menos importante. Entonces yo creo que en la evaluación ha venido evolucionando. Yo creo que el consultor también es mucho más técnico que comportamental, ya logra combinar las cosas. Yo creo que antes teníamos una evaluación que era un poco más si tú eres capaz o no y si eres líder. Ahorita estamos eso más todas las habilidades técnicas. Y yo creo que eso ha evolucionado y la especialidad ha hecho que esto evolucione de una manera mejor. Después, la forma de encontrar trabajo ha evolucionado también. Antes íbamos al diario, antes íbamos a, no sé, a boards donde veías dónde estaban, antes ibas y entregabas la hoja de vida en la compañía. Ahora evidentemente pues ha evolucionado, ya todo es digital, ya todo está mucho más accesible. El candidato tiene múltiples formas, no solamente de encontrar vía inteligencia artificial, que existen programas de inteligencia artificial que te ayudan a hacer screening de optimizar nuestro tiempo, ¿no? Y eliminar también puntos de contacto de que el candidato no son 10 entrevistas, sino como realmente voy a la entrevista presencial porque ya me han evaluado de alguna otra forma a través de un video entrevista o de algún punto que ya... Es mucho más fácil. Hoy hay la inteligencia artificial de verdad ha hecho una evolución muy interesante de los procesos. Yo creo que hay un punto donde el humano tiene que entrar y dar su concepto, pero hay partes operativas del proceso, tanto del cliente como del candidato, que hacen que esto evolucione muchísimo más rápido. Y son herramientas que nosotros tenemos y que hemos puesto a la disposición de nuestros clientes y de nuestros candidatos en forma de consejo para que hagan una evolución dentro de la búsqueda. Pero sí, la evolución es impresionante y lo que ha hecho es acelerar un poco que nosotros podamos ser más acertados y eficientes dentro de cada uno de los procesos. De acuerdo. Se nos está agotando el tiempo y tengo 1000 preguntas, pero me voy a enfocar en las 2 últimas para que vayamos cerrando y es ya un poco, tú eres un unicornio, ¿cómo así que 14 años dentro de una misma empresa cuando el tiempo de permanencia hoy es de 2 años, 2 años y medio y eso, entraste como consultor de ventas y mercadeo y estás dirigiendo la operación de todo un negocio en Colombia con más de 160 personas a cargo, ¿cómo hiciste ese crecimiento? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que es raro, sin embargo, yo lo describo como que entendí cuál era mi objetivo desde un inicio. Yo creo que esta es una compañía que te lleva
por el camino del desafío, del dinamismo, del reto, ¿vale? Y creo que ellos supieron leer muy bien también qué era lo que yo quería y cuándo me lo tenían que dar. Entonces creo que eso ha sido la clave. Yo siempre me he sentido muy afortunado de haber tenido esta primera experiencia con ellos, porque si bien yo entré con baja expectativa porque no venía del negocio, me tocó aprenderlo y me tocó interactuar con ciertas variables que no eran las que yo me sentía más cómodo. En el momento en que se logra entender y uno ve un equipo de trabajo que te acompaña, que te desafía, que apuesta por ti, que te remunera bien, que te pone frente al mercado como un referente, y después con un poquito de ganas de salir adelante, pues logré tener un proyecto que para mí ha sido, pues nosotros tenemos el lema de cambiar vidas, pues esto evidentemente me cambió la vida. Yo era otra persona cuando entré a esta compañía, entré hace 14, 15 años, y hoy tengo una perspectiva de la vida y una carrera que estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado, pero sobre todo es que para mí 15 o 14 son pocos frente a lo que tenemos por delante y creemos que tenemos por delante también. O sea, yo creo que hay un mercado que sigue habiendo muchas oportunidades, seguimos compitiendo con maravillosas otras compañías que hacen muy bien su trabajo también, entonces eso es lo que hace divertido. Me encanta la gente, disfruto un montón poder interactuar con ellos, poder aprender de ellos, poder enseñarle a ellos cosas. Hoy tenemos un equipo súper consolidado, nosotros tenemos una compañía que tiene muchos años de experiencia en su board, en su junta de ejecución del negocio como tal, por lo cual pues hay muchas historias, hay mucha experiencia, y eso es lo que yo creo que nos mantiene siempre como muy vigentes dentro del mercado. Y pues la compañía es una compañía que tiene una visión súper importante, inclusive en momentos difíciles, ¿vale? Pues es una compañía que es base en Inglaterra, y pues sabemos que Europa está pasando por un momento algo tensionante, Asia más o menos también, Latinoamérica en un buen momento, pero no es como antes. Entonces es una compañía que tiene un mediano largo plazo muy establecido, más bien el corto es lo que nosotros mejor hacemos, pero ellos tienen que estar en lo que tienen que estar. Entonces la proyección es interesante y las apuestas son un poco a largo plazo. Entonces, claro, no hay forma de no proyectarse. Estás motivado todo el tiempo. Todo el tiempo estoy muy ambicioso, acelerado. No, y lo de enseñar, sí. Yo soy pupila, trabajamos poco tiempo juntos, pero buen ambiente. Y aprendí mucho, muchísimo, además porque es como, dinámico. Si en la exigencia, como esa presión, sino salte, láncese y ahí aprende. Y así fue. Entonces, tenemos gente muy joven por la cual apostamos y por la cual creemos que ahí está, digamos, el gran desafío. Somos una compañía que hizo una disrupción dentro del mercado de reclutamiento, con gente joven, con gente especializada, hablando en temas típicos técnicos. Psicólogos que exactamente. hablamos. La convencionalidad está un poco permeada por eso, y la tradición está. Yo creo que es un modelo diferente, muy exitoso también, pero pues nosotros un poco hicimos la disrupción del modelo, y pues los resultados evidentemente son buenos. Súper. Bueno, y para cerrar te hago la última pregunta, y es la pregunta insignia de este espacio, y es: si pudieras volver a tu primer día de trabajo, no en Michael Page, sino en general, ¿qué consejos te darías con todo el bagaje que hoy por hoy tienes? Es una buena pregunta. Yo sé. Yo me enfocaría un poco en la pausa, ¿sabes? Ok. Ya ahorita con mi rol tengo una percepción diferente de cómo uno debe tomar decisiones y uno cómo debe afrontar los retos. Y yo creo que la pausa puede ser algo que te da mucho más criterio y más envergadura en la proyección de lo que pasa después de la decisión. Entonces, yo pensaría que la pausa es algo que te puede enriquecer. Sí. Viví mucho tiempo muy acelerado, trabajé previamente de
de esta experiencia en una aerolínea que es a todo, a la misma velocidad de los aviones. Y esta compañía también tiene un dinamismo muy importante. Mucho. Pero hoy, con lo que vivo y con lo que tengo a mi alrededor, pues trato de ser como ese faro un poco más pausado y por qué no buscamos, sin perder el dinamismo y sin perder la agilidad, porque eso es lo que nos caracteriza, pero sí mirando cómo más con cauteloso. esa variable puedo comenzar a tomar la pausa y el criterio dentro de cada una de las decisiones. Pausa. Perfecto. Bueno, pues con Felipe cerramos este episodio de Candidato a Contratado y pudimos ver cuáles son los errores más comunes, qué elementos se pueden hacer para destacar, qué está pasando detrás de los procesos de selección. Muchísimas gracias, Felipe, por estar hoy aquí contándonos todos tus secretos de reclutamiento. Gracias a todos nuestros oyentes que hoy nos están escuchando. Acuérdense que el propósito de este espacio es encontrar el propósito que ustedes puedan tomar decisiones más conscientes, más reales de lo que hay detrás de un proceso de selección. Si quieren seguir a Felipe, lo pueden seguir a través de su cuenta en LinkedIn, lo encuentran como Felipe Delgado. Si quieren estar más informados en todo este tema de empleabilidad, también me pueden seguir en mis cuentas en Instagram como @mariaocampo_headhuntercall o también en la cuenta de elempleo.com, también en el canal de YouTube del empleo.com tendremos más información y más contenido que los pueda seguir nutriendo. Yo soy María José Ocampo y nos vemos en el próximo episodio de Candidato a Contratado. Muchas gracias.